Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de luz y a este encuentro con la luz. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hago la pausa e imagino sus respuestas, mientras las voy leyendo también en la ventanita de diálogo. Bienvenidos a todos, espero que estén muy bien y listos para comenzar esta actividad de luz. Los invito entonces a que enderecemos nuestra columna vertebral. Vamos a conectarnos con nuestra fuente, con nuestra presencia. Vamos a reforzar nuestra protección y purificación como siempre lo hacemos. Qué bueno que todos estén súper bien, como dice Marta. Por aquí también estamos súper bien, contentos, felices de poder estar con ustedes compartiendo más en este espacio de luz como lo hacemos todos los días. Vamos entonces, ahora sí, a ir hacia adentro. Vamos a reorganizar un poquito la pantalla. Voy a desactivar en este momento el video y seguimos solamente con el sonido. Tomemos una inspiración profunda, exhalemos suavemente y cerremos los ojos. Sigamos respirando de manera natural, rítmica, tranquila, sin esfuerzo. Y con cada respiración nos sentimos más y más relajados. Soltamos y liberamos todas las tensiones de nuestro cuerpo. Hacemos a un lado todas las cargas y preocupaciones de hoy y de estos últimos días. Disponemos a sumergirnos de lleno en los brazos de la divinidad. Y mientras el cuerpo se va relajando, la mente se aquieta, los sentimientos se serenan. Entramos en el gran silencio. Y nos sentimos en paz. Elevemos nuestros corazones en alabanza y adoración a la amada presencia de nuestro Dios Padre Madre, todopoderosa y omnipresente luz del universo, infinita conciencia universal una, fuente suprema de toda vida, yo soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones, reconocemos el bien y la luz divina presente en toda vida, como en nuestro propio corazón. Bendita llama de vida, voluntad, sabiduría y amor.
visualicemos los amorosos brazos de nuestra amada presencia Yo Soy, estirándose hacia nosotros, envolviéndonos en un manto de luz brillante, llenándonos con su luz, elevando y acelerando la frecuencia vibratoria de todo nuestro ser, de la estructura atómica de nuestro cuerpo físico, nuestros pensamientos y sentimientos. Estamos llenos de luz, mientras sentimos la protección de la luz. Sentimos y sabemos que la luz nos provee, nos sana, nos sostiene y nos protege invenciblemente. Amamos y bendecimos esta luz y habitamos en ella por siempre. Teniendo la intención de que la luz purifique ahora nuestra naturaleza inferior, activamos en el nombre de nuestra magna presencia Yo Soy todo el poder purificador, transmutador y liberador de la llama violeta, en, a través y alrededor de todos nosotros. Amados ángeles del fuego violeta, dirijan su poderosa radiación transmutadora dentro de la causa y núcleo de toda energía mal calificada, disolviéndola hasta que todo, dentro y alrededor de nosotros, flamee con pura luz. En el nombre de nuestra amada presencia Yo Soy, amado Arcángel Miguel y amados ángeles de la protección, envuelvan, protejan y sellen a cada uno de nosotros con su armadura de luz azul. Sientan la armadura de luz del Arcángel Miguel, vistiendo nuestros cuerpos de la cabeza a los pies. Veamos la triple llama inmortal de vida, azul, dorada y rosa, brillando en nuestros corazones, constantemente intensificando la humildad, dignidad y gracia para comandar y cumplir solo con la divina voluntad de la única, infinita, universal conciencia. Toda la humanidad ahora toma plena responsabilidad por sus vidas. Nuestro amor es incondicional y el deseo de servir activa dentro de nuestras expresiones de vida todo el poder, el esplendor, la luz y el amor requeridos para plenamente manifestar el divino plan de Dios aquí mismo
ahora mismo y eternamente sostenido. Yo ahora completamente abro mi corazón, mente y verdadera esencia, solo a la afluencia y expresión de la divina voluntad. Colmado con la gracia de la universal conciencia, mi único deseo es ser la voluntad de Dios en todas las cosas, percibir la voluntad de Dios en todas las cosas y discernir la voluntad de Dios en todas las cosas. Así es, yo soy lo que yo soy. Tomando una inspiración profunda, exhalemos suave y lentamente y volvamos a abrir los ojos. Nuevamente, bienvenidos a todos, bienvenidos a este espacio de luz. Estas actividades son para todos, son para que realmente encontremos en este espacio lo que estamos necesitando en este momento. Si bien no somos un grupo estable de personas que nos conocemos cara a cara, que nos conocemos entre todos y que nos reunimos con un propósito, este espacio a donde nos encontramos, a veces unas personas, otras veces otras. Sin embargo, el propósito de este espacio sigue siendo el mismo. Cuando tenemos sed, tomamos agua, y cuando tenemos hambre, buscamos algo que comer. Cuando lo que tenemos es hambre y sed espiritual, hambre y sed por respuestas a cientos de preguntas que tenemos acerca de las cosas que nos están pasando, de las dificultades que tenemos día a día, de las dificultades que encontramos en las relaciones, en el trabajo o en nuestra vida. Entonces, este lugar, espacio, es el lugar a donde podemos venir a beber, a comer y a saciar esa sed y esa hambre espiritual o respuestas. Por eso es que siempre los invito a que pregunten, a que planteen sus inquietudes. Si tienen alguna duda o si les está pasando algo y no saben qué hacer, no es que siempre vaya a tener todas las respuestas. Puede ser que a veces no sepa qué responderles. Pero al hacer la pregunta, creo que esto funciona de la misma manera a nivel personal. Cuando yo tengo una pregunta, no siempre aparece la respuesta en el instante. Pero si yo no hago la pregunta, entonces la respuesta nunca va a aparecer. Al hacer la pregunta, abro el espacio, hago la demanda, hago el pedido, y la respuesta tiene que venir. Más tarde o más temprano. Siempre uno que es un poco ansioso en este plano humano quisiera que las respuestas vengan ya.
que todas las preguntas que tenemos se respondan ya mismo, que todas las situaciones que estamos enfrentando se resuelvan ya mismo, que si tenemos algo en el cuerpo que nos duele, alguna enfermedad, que se cure ya mismo. Si estamos, no sé, atrayendo la prosperidad, la abundancia, que venga ya mismo. Así es como nos sentimos. Y si bien en el plano físico a veces tardamos en ver los resultados, si bien lleva tiempo desde que hacemos la demanda, hacemos el decreto o el tratamiento o la afirmación, a veces lleva un tiempo en el plano físico para ver el resultado, para ver el cuerpo sanado, para ver la abundancia en nuestras manos, contante y sonante, para ver las situaciones que estamos enfrentando resueltas. Sin embargo, en los planos internos, todo eso ya está realizado en el mismo momento en que lo decretamos, en que lo demandamos, incluso antes. Porque Dios responde antes de que nosotros hagamos la demanda. A partir del mismo momento en que tenemos la intención de hacer el pedido. Ya nuestra intención está disparando la respuesta. Entonces, pregunten, cuestionen, planteen sus inquietudes. Yo sé que a veces pasan cosas que uno no las puede consultar o no las quiere consultar públicamente. Así que si es el caso, me pueden escribir de forma personal. Hay gente que a veces lo hace. Pero no se queden con la duda, no se queden con la inquietud. Todo lo que pueda decirles de mi corazón se los voy a decir. Y también cuando llegue el momento en que sea más apropiado, que ustedes busquen esa respuesta, que les diga, yo creo que ya estás preparado o preparada para hacer esa pregunta en tu corazón y esperar la respuesta. Y vas a ver que la respuesta va a llegar, porque ese también es parte del entrenamiento. Pero ustedes hagan las preguntas. Sean como los chiquitos de 4 o 5 años que le preguntan a papá y a mamá todo, y que preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Y que no tienen ningún tipo de inhibición, bueno, no la tengan tampoco. No se llaman. Pregunten, pidan, demanden, cuestionen, planteen. Porque para eso es este espacio de luz. Y si bien yo personalmente puedo tener intereses por ciertas cosas en determinados momentos, tampoco es mi propósito estar hablando en este espacio solamente de cosas que a mí me interesan. Por supuesto, a mí me interesan y las hablo apasionadamente y las comparto y espero que a ustedes también les interesen. Pero puede haber cosas que a ustedes les interesen y que ustedes quieran saber y que ustedes quieran que se hablen, que se traten. Entonces, ahora yo les planteo a ustedes, ¿de qué quieren hablar? ¿Qué quieren que tratemos en este espacio de luz? ¿Qué cosas quieren que vayamos viendo? Pueden hacerlo también. Pueden plantear las preguntas, las inquietudes, los temas, las dudas, lo que sea que quieran tratar o que les esté pasando. Bueno, pero como están tan calladitos y nadie pregunta nada y nadie dice nada, yo de todas maneras voy a seguir con el plan que tengo para hoy, que es compartir con ustedes palabras de Juan el Amado, acerca de los campos de fuerza, o también conocidos como los
los retiros etéricos de los maestros ascendidos. Esta es una carta de Shambhala, publicada a través del Puente a la Libertad Espiritual, el volumen 14, el número 14, el 3 de abril de 1992. Y Juan el Amado nos dice: amados chelas, los saludo con mi amor. Los campos de fuerza de los maestros ascendidos y otros seres cósmicos que son dedicados a la expansión de específicos regalos espirituales están establecidos en muchos puntos alrededor de la Tierra. Estos pueden estar ubicados ya sea en los planos astrales más bajos o en los más altos planos etéricos, dependiendo, en gran parte, de la atmósfera predominante en el área donde ellos son necesitados. Como saben, algunos focos están también ubicados en el plano físico de la misma Tierra. Sin embargo, su entrada está cuidadosamente protegida. Nosotros hemos oído hablar, hemos compartido en este espacio de luz también acerca de los retiros, de los retiros de los maestros ascendidos, de los templos de luz, de las ciudades de luz, de los lugares entre los subplanos más altos del estrato etérico o del plano etérico y el plano astral más bajo o más cercano, por supuesto, a la Tierra. Y algunos inclusive se encuentran físicamente establecidos en la Tierra, pero los retiros físicos no son de acceso al público y las entradas están muy protegidas. Pero vamos a ver cómo es que se establecen estos campos de fuerza en la Tierra. El tamaño y alcance de las actividades de los maestros ascendidos y seres cósmicos dependen grandemente del apoyo dado por nuestros chelas y otros trabajadores de la luz, quienes toman encarnación en este sustentador esfuerzo para la Tierra. Ellos crean la atmósfera en la cual tales campos de fuerza y de luz pueden ser establecidos. Es a través de ellos que las necesidades dentro de sus áreas se vuelven conocidas a los coservidores, a niveles físicos y en las octavas de luz. Entonces, los templos de luz de los maestros se establecen en la Tierra y pueden establecerse en la Tierra también, en parte, y gracias al trabajo de los chelas, de los discípulos de los maestros, o trabajadores o servidores de la luz, que a veces incluso solamente encarnan con el propósito de trabajar para el establecimiento de esos focos de luz. Entonces, por ejemplo, acá en la ciudad de Sedona, desde donde estamos dando esta actividad, como en Machu Picchu, dice Victoria, exactamente, como todos los retiros y los lugares sagrados que conocemos de la Tierra. Pero les quiero contar un caso acá, en Sedona. Acá en Sedona, hace unos años, un grupo de personas empezaron a trabajar y a atraer gente a un lugar específico. Y en ese lugar específico se empezaron a hacer ceremonias. Distintos grupos de personas empezaron a llegar de diferentes lugares para hacer ceremonias en ese lugar. El lugar empezó a ser tan conocido y las energías eran tan fuertes, las energías que fluían, que circulaban en ese lugar sagrado, que un grupo de personas empezaron a constituir una sociedad sin fines de lucro,
o una fundación para poder adquirir el lugar, las tierras, y que ese lugar pudiera realmente estar disponible para el público, para todo el mundo. Sin embargo, la persona que empezó todo ese esfuerzo y que era la dueña de todas esas tierras, en algún momento puso las tierras a nombre de sus hijos. Y cuando ella desencarnó, sus hijos, en vez de seguir con su voluntad de que ese fuera un lugar sagrado que pasara a manos de una fundación, lo que hicieron fue vender las tierras a unas empresas privadas y construyeron en ese lugar una serie de resorts y de campos de golf. El único requisito era que el lugar específicamente donde se hacían las ceremonias quedara abierto para el público. Bueno, lo dejaron abierto por un tiempo, pero después finalmente lo cerraron. Cerraron el acceso. Cercaron todo el lugar y dijeron: estas son tierras privadas y acá nadie puede entrar. Pasaron como 20 años y hace muy poquito, este mismo año, hace unos meses, finalmente, después de ir a las cortes y a través de abogados y demás, lograron que ese lugar nuevamente fuera abierto para el público. Y ahora, si bien está dentro de una tierra que es privada, por orden judicial, el acceso a ese lugar sagrado en este momento está abierto y es libre para todo el mundo. ¿Qué va a pasar aquí en adelante? No lo sabemos. Depende de lo que haga la gente. A ver cómo está la transmisión, que Marta dice que se está cortando. Bueno, para algunos bien. Para la mayoría se interrumpe. Ok, Cris, este lugar queda en Sedona. Es un lugar específico que en realidad no es muy conocido por lo que estoy contando. Bueno, ahora está bien la conexión. Vamos a hacer un último intento de seguir con la conexión como está, y si se empieza a cortar, avísenme y entonces me desconecto para cambiar la conexión y empiezo otra vez, ¿ok? Sigo entonces. ¿Qué es lo que va a pasar con este lugar? Con este lugar en el que hace como unos 20 años un grupo importante de personas empezaron a energizar corrientes de luz y a anclar corrientes de luz en ese lugar, como un lugar sagrado, como un lugar de retiro, de meditación y de ceremonias espirituales. Después, por cuestiones humanas, ese lugar se privatizó, se cerró, se prohibió el acceso y hace poquito tiempo se volvió a permitir que la gente entre. Si bien sigue estando en tierra que es de propiedad privada, no es de acceso público, pero ahora uno, por orden judicial, puede ir y puede visitar este lugar sagrado. Ahora, ¿qué va a pasar allí? Depende de lo que haga la gente. Depende del trabajo que uno o varios estudiantes de la luz, trabajadores de la luz, chelas, decidan energizar y seguir energizando ese lugar. Si nadie más va a ese lugar, si no se reúne gente, si no se reúnen grupos, si no se realizan actividades, si eso permanece simplemente como un campo de golf, entonces toda la luz que fue anclada de alguna manera en ese lugar por las invocaciones de los grupos que allí se reunieron, naturalmente volverá a ascender, porque es lo que hace el fuego, la llama naturalmente asciende. Pregunta Virginie si durante los años que se cerró la energía se fue. No lo sabemos. No sabemos hasta qué punto, pero seguramente el lugar se desenergizó en alguna medida. Ahora, si el lugar realmente es muy importante y los maestros desde arriba necesitan
que estudiantes de la luz energicen ese lugar, entonces los maestros van a trabajar con sus discípulos, encarnados en la tierra, que puede ser cualquiera de nosotros. Y entonces los discípulos recibir un email o una carta certificada o un telegrama del maestro, ni que el maestro toque la puerta de la casa para decirle al discípulo lo que tiene que ir a hacer, porque no funciona de esa manera. La persona va a sentir un tremendo impulso de ir para allá, de hacer algo allá, de convocar gente, de llevar gente, de hacer ceremonias, rituales, invocaciones o meditaciones. Y por el trabajo de esos discípulos, de esos trabajadores de la luz y de esos chelas, ese lugar puede volver a reenergizarse y pueden volver a anclarse poderosas corrientes de energía que son necesarias para la Tierra en este momento y en este lugar específicamente. Es importante entonces, me parece muy interesante que Juan el Amado nos esté hablando de esto y lo importante que tiene nuestra participación y nuestro trabajo en el establecimiento de esos focos de luz. Por ejemplo, dice Marta, eso es lo que está pasando en la nueva Torre de la Libertad de New York, a donde es la zona cero, a donde estaban las Torres Gemelas. Allí se instauró la luz de 1000 soles, se instauró un poderosísimo foco de luz para la Tierra. ¿Y cómo se sostiene desde el plano físico ese foco de luz? Bueno, con las oraciones de todas las personas, como dice Marta, que van cada día. Miren qué inteligente que fueron los maestros ascendidos, que aprovecharon un lugar a donde hubo una tragedia. Pero gracias a esa tragedia movilizó a masas de millones de personas a orar una y otra vez, día a día, en ese lugar. Así que para la jerarquía espiritual están aprovechando todas y cada una de esas oraciones para fortalecer ese anclaje de luz en ese lugar en particular. De esa manera vemos entonces cómo los retiros de los maestros, los retiros que están en los ámbitos etéricos y en el ámbito astral, pueden tener su actividad dentro de esos ámbitos y la actividad dentro de esos ámbitos puede ser sostenida por la propia jerarquía. Pero para que esa energía descienda a la Tierra y se ancle físicamente en la Tierra, necesita de la participación activa de los chelas, de los estudiantes de la luz. Gloria pregunta, ¿eso mismo pasa en el lugar donde se dan actividades y dejan de asistir alumnos y luego se retoma otra vez para expandir la enseñanza espiritual? Sí, también. Un aula de actividad espiritual, no vamos a decir que es un retiro etérico, pero sí es un foco de luz, aunque sea un pequeñito foco. Es como decir, por ejemplo, una capilla de oración. Uno no va a comparar la capilla de oración con una iglesia o una tremenda basílica. Sin embargo, la capilla tiene su energía, que se va alimentando con las oraciones de todas las personas que oran día a día. Así que así es, Gloria. Ese lugar a donde tú realizas actividades periódicamente, se energiza con cada una de esas actividades día a día, mes a mes, año a año. Y se va haciendo una vez más grande. Y depende de las actividades que se realicen allí, se va a energizar más algún rayo que otro. Así, uno de estos lugares puede ir volviéndose con el tiempo un poderosísimo foco de curación. O, en otro caso, puede volverse un poderoso foco de enseñanza, de iluminación, de sabiduría. ¿Cómo es que alguien sabe que es discípulo de un maestro? Gracias por tu pregunta, Conchita. Aquí en tu corazón. Solamente aquí. Y por afinidad
es que puedes llegar a saberlo. Y te diría, incluso si sientes mucha afinidad con algún maestro o un ser de luz, eso, para mí por lo menos, no sería suficiente para decir, ese es mi maestro. Porque puede darse el caso de que estés trabajando con un maestro en particular por una necesidad del momento. Que algún maestro necesite trabajar contigo, pero no sea específicamente tu maestro. Pero entonces va y le dice a tu maestro, mira, me prestas a este discípulo, necesitaría hacer algún trabajo con él. Y tu maestro, por supuesto, le va a decir, claro que sí, adelante, está disponible. Así que puede ser que por momentos uno se sienta más cerca de algún maestro específicamente por algún trabajo en particular que está haciendo y no necesariamente. Así que, Conchita, esa pregunta solamente te la puedes responder tú. Haz la pregunta, como dijimos al principio, haz la pregunta. Y si no estás segura, dile a tu maestro, ¿quién eres? Yo sé que tengo un maestro. Yo sé que alguien me vigila, me observa, me acompaña, me ayuda, me entrena, me corrige. Quisiera saber quién es. Hazme saber quién eres. Haz la pregunta y va a ver qué pasa después. Vamos a ver. Viví daba las clases de metafísica y la gente que conversa vieron un ángel en ese lugar. Estoy seguro que sí, Victoria. Y seguramente quedó anclada allí una gran luz. Laura pregunta, ¿un altar es un campo de fuerza? Sí, un altar es un campo de fuerza. Ahora, nosotros estamos hablando en esta actividad particularmente de campo de fuerza en cuanto a un lugar que se convierte en un campo de fuerza, en un retiro o en un templo, pero no un templo físico, no necesariamente una estructura física. Puede ser el templo de la naturaleza del maestro Kuthumi en Kashmir, sino que es un foco de fuerza y de energía, hablando en este momento. También sucede lo mismo cuando uno ora en una casa, así es socorro. Tu casa también se va llenando de luz. Por eso los maestros nos dicen también que cuando hagamos nuestras meditaciones, busquemos en nuestra casa un lugar tranquilo y siempre hagamos la meditación en ese mismo lugar. Sería ideal, por ejemplo, poder contar con un cuarto dentro de la casa, un cuarto que sea solamente para oración, para meditación, para reuniones de este tipo, y que vayamos energizando ese cuarto en particular de la casa. Eso es algo que también se puede hacer. Bien. Nos sigue diciendo Juan el Amado. La creación de una atmósfera, un foco de luz, puede ser establecido o reactivado. Es el resultado. Nos está hablando Juan el Amado de reactivar. O sea, podemos establecer un campo de fuerza o podemos reactivar un campo de fuerza. Este campo de fuerza del que les estoy hablando acá en Sedona, en este caso que lo acaban de reabrir después de 20 años, sería reactivarlo. Vamos a ver entonces si hay suficientes chelas o estudiantes de la luz que sientan el impulso en sus corazones para reactivar este lugar. Primero, la sensibilidad del chela encarnado o estudiante de la luz le alertará de la necesidad en el área del planeta donde reside. Como dijimos recién, no vamos a recibir un email, un telegrama, ni un llamado telefónico, ni una carta en sobre cerrado, ni va a venir el maestro a tocarnos la puerta. Vamos a sentir en el corazón, vamos a sentir en, no sé, es algo como que es una fuerza que surge de adentro y uno tiene la idea clara en la mente de lo que quiere hacer, de lo que hay que hacer, de lo que hace falta hacer.
Eso, bueno, una escuela es un templo de enseñanza. Es un retiro de la llama dorada de la iluminación y de la sabiduría. Alguien podrá decir, hay que fundar un hospital. También puede ser a través de un sueño, que uno habla de lo que tiene. Pero entonces lo primero que sucede es que el chela, suficientemente sensible, recibe el llamado. Pequeña pausa porque empezó a entrecortar otra vez. A ver, se sigue entrecortando. Se entrecorta mucho. Bueno, entonces, espérenme 2 minutitos que ahora regreso. No se vayan a ningún lado. Ya estamos de regreso. Muy bien. ¿Ahora sí se escucha bien? Excelente. Entonces, veníamos diciendo que lo primero que sucede para instaurar o para reactivar un foco de luz en la Tierra, lo primero que sucede es que alguno o varios, porque puede pasar también con varias personas a la misma vez que tienen el mismo impulso de hacer lo mismo en el mismo momento y por ahí ni siquiera se conocen. Así que esos son los maestros que están trabajando directamente con los discípulos encarnados. Sienten el impulso de hacer algo. Segundo, el estudiante comenzará a pedir ayuda, o en caso de un chela despierto, decretará por esta asistencia y comenzará a visualizar la respuesta a este decreto. Entonces, primero sentimos el llamado. Hay que instaurar un foco de luz en este lugar, en esta parte de la Tierra, en la punta de esa montaña, en ese vórtice de energía, en esa roca, en ese lago. Sentimos el llamado, nos conectamos con la idea, sentimos el impulso de hacerlo. Segundo, empezamos a decretar. Vamos al lugar específicamente y empezamos a hacer llamados y decretos, invocaciones, tratamientos, visualizaciones. Nosotros mismos empezamos a movilizar a la gente para que nos ayuden. Les voy a dar un ejemplo. Alguien que hizo algo así. San Francisco de Asís. Esto fue hace muchos años, hace como 800 años o más. Estaba por ahí, por Asís, por los alrededores y llegó a una iglesita que estaba en ruinas, toda destruida. Y entonces, en ese momento, él sintió el llamado. Sintió exactamente de lo que estamos hablando ahora. Sintió el impulso, el llamado, la necesidad.
Eso que irrumpe de adentro, que te dice, hay que hacer algo acá. Y su llamado fue, hay que reconstruir esta iglesia. Él sintió ese llamado de Jesús en su ser, en su mente, en su corazón, en todo su ser. Reconstruye mi iglesia. Jesús le dijo, reconstruye mi iglesia. Así que San Francisco empezó, vio alrededor, vio que había una iglesia en ruinas y él mismo empezó a agarrar las piedras una por una y a reconstruir la iglesia. Y a través de ese trabajo físico de reconstruir la iglesia, empezó a generar el impulso, el momentum y a atraer la energía de luz a ese lugar. Y al poquito tiempo, la gente se empezó a acercar y lo empezó a ayudar. Gente que pasaba por el lugar y lo veía que él solito estaba reconstruyendo la iglesia y entonces empezaron a ayudarlo. Y después fueron 2, y después fueron 3, y 4, y 5, y finalmente terminaron de reconstruir la iglesia. San Francisco en ese momento ni siquiera se imaginaba, ni se le cruzaba por la cabeza, que lo que le estaba pidiendo Jesús no era solamente que reconstruyera esa capillita o esa pequeña iglesita. Le estaba pidiendo que reconstruyera la iglesia como organización, la iglesia católica, que la reconstruyera completamente. Claro, eso para San Francisco en ese momento hubiera sido algo demasiado grande y quizás difícil, hasta lo hubiera pensado como algo imposible. Sin embargo, él empezó piedra por piedra. Primero con una capilla por acá, después con otra cosa por allá, después ayudando a los enfermos, ayudando a los leprosos, después caminando por los pueblitos polvorientos, dando la enseñanza, hablando con la gente persona a persona, y de a poquito, desde adentro, desde cada día, paso a paso, día a día, persona a persona, comenzó una verdadera reconstrucción en la iglesia. Entonces, ese es un ejemplo, cómo uno puede conectarse con la necesidad de hacer algo en un lugar determinado y de establecer un foco de luz que puede llegar a convertirse algún día realmente en un verdadero foco, templo de poderosísimas corrientes de energía que se encuentren ancladas en ese lugar de la tierra. Lo mismo pasó con lugares como Lourdes, a donde van millones de personas y se convirtió en un poderosísimo y tremendo foco de sanación. Así está pasando, por ejemplo, ahora en Mendoza, en Argentina, a donde hace pocos años, relativamente, empezó María, la Madre María, a aparecerse y a hablar con Manuel Jansón. Y entonces todos los meses, todos los días 27 de cada mes, ella se aparece y habla con él y le da mensajes. Y al principio iba una persona, y después iban 2 personas, y después eran 5 personas, y después eran 20 personas, y ahora cada 27 de mes eso se llena de gente. Ahí hay más de 1000 personas que van todos los meses a ese lugar. Y todavía no hay ni siquiera construida una iglesia. Todavía está Manuel en su casita humilde. Pero él ya sabe que hay que construir una iglesia allí. María ya le dijo lo que tiene que hacer. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene hasta el plano en su mente perfectamente de lo que tiene que ser esa basílica. Ya sabe quién va a ser el arquitecto. Ya tiene todos los detalles. Pero ¿qué está esperando? Que se siga generando el momentum. Que se siga acumulando esa energía. Que se siga expandiendo esa luz. Que siga viniendo más y más gente cada vez. Algún día, allí se construirá una iglesia, como se hizo en San Nicolás. Lo de San Nicolás empezó de la misma manera, de a poquito. Pero ese de a poquito, con un chela, con un estudiante de la luz, con un hijo de la luz, con un discípulo, eso empieza a construir el momentum y a mover las energías y a atraer a la gente hasta que se va haciendo más grande y más grande y más grande. Eso también pasa en Salta y en tantos otros lugares de la tierra.
Esto entonces, cuando el Chela empieza a decretar, a orar, a afirmar, a mover a la gente y las energías, esto alerta a las fuerzas en las octavas de luz que están esperando entrar en acción. También crea la forma pensamiento, dentro de la cual las más elevadas energías pueden ser dirigidas. Es decir, antes de la construcción incluso de una iglesia o de una capilla, la forma de pensamiento de esa iglesia como cáliz de luz ya es construida. Y puede ser que el foco etérico y el templo en su forma etérica exista muchos años antes de que se construya su contraparte física. Tercero, el Chela debe invocar la ley de transmutación para limpiar los planos astral y psíquico. Así hace lugar para el establecimiento de un foco de luz a través del cual trabajarán los seres que respondan a ese llamado. Por ejemplo, San Francisco hizo eso barriendo, limpiando, sacando la basura, todos los desperdicios, la tierra, las piedras, despejando el lugar. Y de la misma manera como se hace físicamente, uno lo puede y lo tiene que hacer, sobre todo un estudiante de la luz que sabe del uso de la llama violeta, hay que hacerlo con el uso de la llama violeta para limpiar y purificar todo el ámbito etérico de ese lugar, para que realmente pueda establecerse ese foco de luz. Aunque recuerden, a nosotros no se nos permite intervenir en los asuntos de la humanidad, a menos que seamos invitados. Estas cosas no las pueden hacer los maestros. Si nosotros, desde el plano físico, estando aquí encarnados, no los invitamos a hacerlo. Aunque conocen este punto de la ley cósmica, yo no creo que sean lo suficientemente conocedores de la influencia que traen para hacerse cargo del bienestar de la Tierra a través de esa gran red espiritual de luz. Pueden ahora comenzar a tener una idea de la importancia de la parte que juegan en el esquema de la sanación y la transformación. ¿Ven cuánto depende de ustedes al hacer las llamadas y mantener la atmósfera? ¿Ven la importancia de nuestra sagrada sociedad o asociación? Sabiendo que ponderarán mis instrucciones, recuerden, yo soy vuestro amigo de la luz y el amor, Juan el Amado. Sepamos entonces que cada uno de nosotros está en un lugar, en una ciudad, en un punto del planeta, de la superficie de la Tierra, a donde quizás en algún momento determinado pueda sentir el llamado. Recuerden, esto no surge de la voluntad humana, esto no surge del pensamiento humano. Esto no es que, tengo la idea de hacer tal cosa por hacer algo. No. Esto es un llamado del corazón, es un llamado interno, es un llamado muy fuerte para hacer algo, para construir un foco de luz o quizás reactivar un foco de luz en un lugar a donde existía en la antigüedad. Y por alguna razón eso se cerró o se desactivó por un tiempo. Y quizás en algún momento alguien sienta la necesidad de reactivar nuevamente ese foco de luz en ese lugar. Entonces, si en algún momento sientan el llamado de hacerlo, sepan que en segundo lugar lo que tienen que hacer es empezar a decretar, a visualizar, a hacer tratamientos y a atraer a través de la invocación y el decreto esas corrientes de energía para que se reinstauren en ese lugar y se reactiven en ese lugar. Y en tercer lugar tienen que trabajar con la llama violeta transmutadora para limpiar y purificar todo
el plano físico, etérico, emocional y mental de ese lugar para que realmente puedan abrirse completamente todos los canales de luz para esa reactivación o reinstauración de las corrientes de luz en ese punto del planeta. Quizás ustedes, en el lugar donde estén, no vayan a comenzar una instauración o reactivación de este tipo, pero quizás sientan el impulso de acercarse para participar en un esfuerzo que ya comenzó. Quizás alguien en la ciudad donde están ustedes ya empezó a hacer algo así y a trabajar en la instauración de un foco de sanación o de amor o de fe o de iluminación o de transmutación, y quizás ustedes sientan el impulso de acercarse a ayudar, a participar y a ser una parte activa en el establecimiento de esas corrientes de luz y en ese templo de luz, en esa parte de la tierra a donde ustedes la vida los llevó y los tiene en este momento. Así que estén atentos, estén alertas al llamado, porque ese llamado puede llegar en cualquier momento, ya sea para empezar algo o para acercarse y sumarse a algo que ya empezó. Bueno, gracias a todos por compartir sus experiencias y todas las cosas que van viviendo en sus lugares a donde residen. Como les digo, estén alertas para percibir, para recibir, para escuchar el llamado y sigan el impulso de sus corazones, para participar en todo lo posible en el establecimiento y en la alimentación de todos los focos de luz que hay en esta tierra. Y en el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, le enviamos todo nuestro amor y eterna gratitud a Juan el amado. Gracias por estas palabras de luz, gracias por esta enseñanza y gracias por prepararnos para ser mejores instrumentos de servicio. Gracias por alertarnos para poder participar en el establecimiento o la reactivación de las corrientes de energía y de luz en distintos puntos del planeta. Amado Juan, ayúdanos y asístenos para permanecer alertas, perceptivos y listos, siempre listos, para actuar en cuanto recibamos el llamado y tengamos la claridad interna de cuál es la necesidad del momento en el lugar a donde nos encontramos. Magna presencia yo soy. Afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta paz, perfecta armonía y produce tu perfección eternamente. Por tu envolvente presencia, poder protector, inteligencia y amor, te damos las gracias. Reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos, sabiendo que vivimos para servir a la luz, en el cuerpo de la fuente suprema, yo soy. Que la paz sea con ustedes y con toda vida, en todas partes. Muchas gracias a todos por ser parte de esta actividad de luz. Gracias por su luz. Y gracias también
a todas las personas que colaboran activamente, generosamente, para la realización y el sostenimiento de estas actividades con sus donaciones amorosas. Invito a todos a que lo sigan haciendo en el enlace que les comparto a continuación, amantesdelaluz.com. Y si por alguna razón no pueden hacerlo a través de ese enlace, nos pueden escribir a nuestro email yosoy@amantesdelaluz.com y vemos qué otra alternativa hay para que hagan llegar sus donaciones. Siempre hay muchas alternativas. Si sienten el llamado, si sienten el impulso de hacerlo, no se detengan. Háganlo. Háganlo porque realmente también están siendo parte de una actividad de luz, de una actividad que está permitiendo el anclaje, la reactivación y la expansión de focos de luz en toda la Tierra, como lo es Amantes de la Luz. Y que la amada y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy bendiga y multiplique la abundancia ilimitada de dinero y de todo bien y cosa perfecta en nuestras manos, en nuestras familias, hogares, negocios, asuntos y dentro de esta actividad, por la expansión de la luz en los corazones de toda la humanidad. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Y gracias a todos ustedes por su generosidad.